Bueno, estamos acá en este formato podcast por primera vez, grabando en algo que es muy familiarizado con la radio, o al menos yo lo veo así. Y cuando pienso en la radio, pienso en mis abuelos y en esa generación que tuvo el privilegio de ver a la Argentina campeona del mundo 3 veces. Nuestra generación no ha tenido esa chance. Entonces digo, bueno, qué privilegio poder haber visto a la Argentina campeón del 78, del 86. Y también pensar un poco que la radio acompañó todo eso, ¿no? En el 78 quizás cuando mucha gente estaba trabajando, no estaba en su casa o no tenía un televisor, la radio acompañó y transmitió los partidos y pudo gritar campeón la Argentina en un grito único, todos juntos, en una época, en un contexto social muy jodido. Acá estamos con mi compañero Franco Robles. Y Franco, te quería preguntar, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando evocamos al Mundial 1986 de la Argentina? Bueno, hola Lucas, ¿todo bien? No, bueno, el Mundial 86 fue un mundial muy importante después de todo lo que habíamos sufrido en el contexto político y social de la Argentina. Siento que fue un desahogo también para el pueblo argentino en ese momento, un privilegio total, como decís vos, las personas que pudieron vivir esos mundiales y más aún sabiendo de que no veníamos bien ante el mundial, de que no habíamos tenido un buen arranque, Se criticaba mucho con el se tema de la criticaba prensa antes, mucho, sí, sí, sí. sí, se criticaba mucho la era de Bilardo y Argentina llegó a México en silencio, en busca de un sueño, y la verdad que lo consiguió de buena manera con ni más ni menos que Diego Armando Maradona a la cabeza de ese grupo futbolísticamente hablando. Eh, Entre esos partidos hay recordadísimos, como obviamente si nos viene a la cabeza el primero, el de Inglaterra, con todo lo que habíamos sufrido con el tema de la guerra de las Malvinas y demás, aquel partido con Inglaterra. Sí, Eh, que también opaca un poco quizás a otros goles de Maradona en ese Mundial, por ejemplo, Italia, fase de grupos, es un golazo también. sí, sí, sí. eh, pero sí, un conjunto de jugadores muy buenos, muchas estrellas. Sí, sí. Lo que yo noto igual un poco como diferencia, no sé cómo lo mirarás vos, que yo siento que hay una diferencia, si vemos como una diferencia o buscamos una pequeña diferencia entre el Mundial 78 y el 86, es que yo siento más que en el 78 se vio más el equipo, la figura fue el equipo colectivamente. Yo siento que en el 86, si bien todos cumplen un papel muy importante en ese plantel, yo siento que en el 86 es como que más se recuerda quizás un poquito más la figura de Maradona por encima de otros jugadores, quizás que también fueron importantes, ¿no? Porque claramente ese plantel fueron muy importantes, todos aportaron su granito de arena, pero Sin dudas que el 86 marca una individualidad en Maradona que quizás en el 78 no hay. Sin embargo, uno va a los datos y ve a Mario Alberto Kempes y dice, bueno, es el goleador del Mundial, fue la figura descollante, pero es verdad que quizás no hubo un Maradona en esa selección. Y ahí, bueno, se pone el eterno debate, Kempes, Maradona, después con los años Messi. eh, y de ese Mundial 78 que la Argentina, no sé si era favorito, yo creo que sí por la localía, pero que lo que yo creo que hay que destacarle y mucho es al entrenador de esa época, César Luis Menotti, que arma un equipo, eh, que arma una selección nacional con sentido de pertenencia, que llama a los jugadores y les dice, ustedes tienen que venir a la selección porque es su país, porque es lo que lo representa. En esa época quizás el jugador de fútbol argentino prefería jugar un partido con su club antes que con su selección. sí. No teníamos un predio como por ejemplo el predio de Seiza, se entrenaba como se podía y se llegaba al Mundial entrenando como Menotti podía, digamos, a base de mucho esfuerzo. Y eso es algo muy, muy importante que tenemos que destacar de ese Mundial. Después el contexto político quizás también un poco aflora que el argentino no le tenga tanto valor a ese Mundial, pero fue un enorme esfuerzo de los jugadores, fue un grito para el pueblo argentino que venía en una dictadura, en medio de una dictadura muy feroz Yo creo que un y grito necesario también, un grito muy necesario, muy sí. necesario Como el gol a los porque ingleses de Maradona, sí, también también fue en ese para el momento del 78. 78. Sí, pues fue un mundial muy atípico por todo lo que estaba ocurriendo, quizás fuera de la cancha, todo lo que venía sufriendo, que para mí en mi pensamiento
Yo siento que, salvo que vuelva a pasar, ojalá no, ¿no? Algo parecido, creo que va a ser de las peores cosas que le pasó a la historia de la Argentina. Eh, y la verdad que en ese momento haber conseguido ese mundial fue como también un desahogo importante. Eh, y bueno, fue algo muy, muy glorioso que hasta hoy en día se sigue conmemorando bastante. Sí, la verdad que hay que tomarle valor, porque es historia, ¿no? Porque es nuestra historia, y porque también fue la primera estrella, no nos olvidemos de eso, fue el Sí. único mundial que Argentina fue sede local, después nunca más pudimos organizar un mundial, y haberlo ganado de local en nuestra casa, la primera estrella, significa mucho, es parte de la historia. Después, lo del 86 es algo que es inolvidable para las generaciones que lo vivieron y para nosotros que lo pudimos ver ahora por video y tenerlo presente también está muy bueno, nos dio esa posibilidad de la tecnología. Entonces, son cosas que hay que respetar, que hay que valorar y que no hay que tapar ninguna estrella con la otra. Son las Un tres mundial que importantes. fue también que tiene curiosidades, como por ejemplo, yo el otro día estaba repasando las sedes de aquel mundial y me encuentro con estadios que hoy en día, si vos me decís, mañana se hace un mundial acá y vos me pones los nombres de esos estadios para las sedes, y yo la verdad que no te la creería mucho. Estadios que hoy en día quizás no están en su mejor momento, como por ejemplo la cancha de Vélez, que quizás con alguna o que otra reforma podría albergar un partido de esas características, pero no sé si ahora mismo está preparado, o el Minela, también de Mar del El Plata. Minela, se habla mucho del Minela en la Sí, actualidad, un estadio que está bastante abandonado, sí, el estadio también de Mendoza, sí, eh, también. son estadios que sí que son mundialistas, pero que hoy en día sí le faltaría un... Una Sí, remodelación sí, importante porque son estadios lindos, aparte también lo grandes. pide a gritos y además también por lo que veníamos diciendo, es parte de la historia, estaría bueno Sí, que vuelvan a ser lo que sí, fueron en el sí. 78. Sí, después, bueno, del Mundial 86 también eh, hay partidos también recordados que por ahí, como decías vos, ponerle con el tema de Maradona, el gol con los ingleses quizás él opaca un poco, pero fue un rendimiento tan espectacular el del Diego en ese mundial, que la gente rápidamente se le viene nomás la imagen de Inglaterra, pero no olvidemos que, por ejemplo, en semifinales con Bélgica, él hace los 2 goles también, que nos lleva a la También, así final. es. Fue un mundial donde obviamente el Diego estaba en su mejor momento, y se veía que ya era un jugador distinto ante cualquier otro. Y tuvimos la suerte de tener un entrenador como Bilardo que supo acomodarle las piezas al Se costado, porque, a ver, no supo nos olvidemos, acompañarlo, supo cuando acompañarlo con jugadores que quizás uno antes del Mundial la prensa criticaba mucho, pero que después terminan siendo también claves. Fueron jugadores muy importantes y salen campeones del mundo. No, no tenemos que quedarnos solamente con yo creo Maradona. que cada mundial tuvo sus cosas, ¿no? Bueno, eso es un poco de la historia argentina, de las tres estrellas, de lo que hay que valorar. Y, y bueno, lo importante, ¿no? Lo importante que es ser campeón del mundo. Vamos, ojalá con ilusión por la cuarta en el Mundial 2026. ¿No, Franquito? Olvídate, un gustazo. Bueno, adiós. Se termina el podcast, señores.